Hola, muy buenos días, tardes o noches. Yo soy José Joaquín Oseguera Solorio y vamos a presentar el tema de resistencia de materiales. Vamos a empezar con el tema de conceptos y principios fundamentales. Aquí empezamos. Primeramente, ¿qué es? La resistencia de materiales, resumidamente, se encarga de estudiar el efecto de las fuerzas sobre los cuerpos deformables. O en palabras más simples, trata sobre cómo una fuerza aplica sobre un cuerpo. Se hace una base, un marco, etcétera. Puede tratar de varios tipos de materiales, se hace de metales, maderas, plásticos, etcétera. Y todo esto se trata de calcular mediante cuánta fuerza se le va a aplicar a un cuerpo. Aquí toma muchos factores los que se toman en cuenta para saber cómo va a aplicar todo esto. Más adelante veremos más sobre el respecto de esto. Conceptos. En la resistencia de los materiales existen varios factores de los que se deben tomar en cuenta para poder proseguir a los problemas. Aquí les vamos a mostrar varios factores que se toman en cuenta a la hora de calcular estos problemas. Tracción. La tracción se produce cuando una pieza se somete a una fuerza en la misma dirección de su eje. Suponiendo, en pocas palabras, la tracción es cuando agarras algo y lo estiras, que lo agarras hacia otra dirección, que lo intentas estirar, estirar, estirar. Eso significa la tracción. Compresión. La compresión, a diferencia de la tracción, la compresión se trata de hacer todo hacia una misma dirección, intentar comprimirlo, por así decirlo. Lo pones, lo pones, lo pones y lo intentas hacer más chico y más chico y lo intentas de comprimir. Eso es lo que significa. Cortadura o cizallamiento. La cortadura o cizallamiento se produce cuando el esfuerzo a la que se somete a la pieza se produce en perpendicular. En la imagen que tenemos aquí, por ejemplo, se ve una pieza como en parte a la mitad, una parte va hacia arriba y otra va hacia abajo. Ahí en la parte media del material se produce una cortadura y por este efecto hace que haya dos cuerpos, uno que va hacia arriba y otro que va hacia abajo. Y por último, la flexión. Aquí la imagen que podemos tener aquí, que se puede observar, se ve como en esta tabla se somete fuerza hacia abajo. La flexibilidad se puede notar más en la parte del medio, ya que aquí se puede ver como todo por medio se va hasta abajo y así hasta la orilla porque va haciéndose un poco más grande y no se va flexionando tanto. Principios fundamentales. Los fundamentos que más se efectúan en la resistencia de materiales tienen como objeto principal hallar los esfuerzos por unidad de superficie, tensiones que vimos hace un momento, que se originan en los distintos puntos de un cuerpo. Aquí, mediante estos fundamentos, se trata de hallar en qué parte de todo el cuerpo se origina la fuerza, y comprobar mediante los pasos que vimos anteriormente cómo afecta esto al problema. Se obtienen así soluciones con la aproximación suficiente que requieren la mayoría de los problemas de dimensionamiento, o de la comprobación de la estabilidad de las vigas o piezas. También mediante estos fundamentos se puede ver qué tan estable es este cuerpo, si puede soportar tanta fuerza al aplicársela, sí o no. Y aquí, aparte de los fundamentos que vimos anteriormente, hay otros más que se toman en cuenta. A continuación los vamos a ver. Bueno, pues aquí iniciamos con dos aspectos. El primero es el dimensionamiento. El dimensionamiento, en pocas palabras, es saber las medidas de que tiene un cuerpo. Aquí, por ejemplo, se ve que esta pieza tiene varias medidas, unas hacia arriba, otras hacia abajo. Estas son las dimensiones de esta pieza, que tiene varias medidas en todo el lugar. Que actúan sobre una viga o estructura. Nos proponemos determinar cuáles son las dimensiones a dar esta viga o estructura para que los esfuerzos específicos internos a las programaciones no pasen de los límites fijados previamente como admisible. En pocas palabras, dimensionamiento significa todo lo que es el cuerpo. La comprobación, un poco más confuso, en este caso conociendo previamente las dimensiones de la estructura y el sistema de equilibrio de fuerzas que actúan sobre ella. Aquí se puede ver qué tan efectible puede ser el dimensionamiento de alguna estructura, saber desde los interiores y saber cuáles son las deformaciones, que puede llegar a tener esta en todos los aspectos, bien sometiéndola a pruebas de fuerza.
Buenas tardes, hoy vamos a dar lo que es el tema esfuerzo y deformación debido a cargas externas, presentado por Brian Castañeda Romo, de la materia física y del grado y grupo cuarto J. Primero vamos a dar una breve introducción de lo que es el esfuerzo y deformación debido a cargas externas con esfuerzos mecánicos, térmicos y ley de Hooke. En general, un esfuerzo es el resultado de la división entre una fuerza y el área en la que se aplica. Se distinguen donde direcciones para las fuerzas, las que no son normales al área en la que se aplican y las que son paralelas al área en que se aplican. Vamos a dar a conocer primero lo que son las direcciones paralelas. Básicamente, esto es el esfuerzo con dirección paralela al área en la que se aplica y pues básicamente se denota lo que es la T o, o, o su sigla T, lo que viene siendo la tau, y esta representa un esfuerzo de corte, que este esfuerzo pues es muy simple, que básicamente solo trata de cortar el elemento que vamos a utilizar, como cuando utilizamos unas tijeras para cortar pues un papel. Después vamos a ver lo que son los esfuerzos con dirección normal, a la excepción que se denota como sigma, y esta pues representa un esfuerzo de tracción cuando apunta hacia afuera de la sección tratando de estirar el elemento que vamos a utilizar. Ahora vamos a ver lo que son los esfuerzos mecánicos, que vienen siendo la tensión, la compresión, flexión, corte y torsión. Primero vamos a empezar por lo que es la tensión, que pues es el esfuerzo que ésta se somete a un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y pues tendemos a estirarlo. Después vamos por la comprensión, que es el esfuerzo que pues está sometido a un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que pues actúan en sentido opuesto y pues esta misma se comprime. Ahora vamos a ir por la flexión, que pues básicamente es el esfuerzo que pues para doblar un objeto. Ahora vamos por el corte, que pues es el esfuerzo que se hace pues a cortar un objeto por la aplicación de dos fuerzas en sentido contrario y pues no alineados, como ya habíamos dicho en el anteriormente. Ahora vamos por la torsión, que pues es el esfuerzo que tiende a retorcer un objeto mm, por la aplicación de pues un momento que es sobre el eje de la longitud, que pues es como la torsión se trata pues como cuando vamos a exprimir una garra o algo parecido. Ahora vamos a pasar por lo que es la ley de Hooke, que esta dice: al aplicar una fuerza en el muelle de la figura, este se alarga, así como vemos en la figura que está debajo. La deformación que se le produce es directamente proporcional a la fuerza que le aplicamos. Cuando aplicamos una fuerza a un muelle, pues probablemente pues este se alargará, pero si duplicamos la fuerza, lo que es el alargamiento también se duplicará, y pues esto básicamente se le conoce como la ley de Hooke. Aquí tenemos una fórmula que es esta, que es fuerza, que es la F, igual a K, que es la constante, por X menos X al cero, que vamos a ver lo que estas letras significan, donde F es el módulo de la fuerza que se aplica sobre el muelle. La K es la constante elástica del muelle, que se relaciona a fuerza y alargamiento, donde y x0 es la longitud del muelle sin aplicar la fuerza, y x es la longitud del muelle con la fuerza aplicada. Aquí vamos a dar una pequeña nota que pues nos servirá, que es que pues es si al aplicar la fuerza deformamos permanentemente lo que es el muelle, pues decimos que hemos superado lo que es su límite de elasticidad.
Ahora vamos a pasar por un pequeño ejemplo que pues es algo sencillo, no es la gran cosa, no es muy difícil. Que dice, si a un resorte se le cuelga una masa de 200 gramos y se forma 15 centímetros, ¿cuál será el valor de la constante? Primeramente, para resolver el problema, tenemos que convertir las unidades que son estas, que ya nos las han dado, las tenemos que convertir a las unidades del sistema internacional, que pues donde 200 lo tenemos que convertir a kilos y pues un kilo a gramos son 1000 y nos da 0.20. Y los 15 centímetros los tenemos que convertir a metros, donde un metro pues tiene 100 centímetros y nos queda 0.15 metros. Y la gravedad pues ya lo sabemos que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. El problema pues aquí nos proporciona lo que es una masa, pero aquí lo que hace falta pues es una fuerza para poder realizar los cálculos. Entonces pues multiplicamos la masa por la acción de la aceleración de la gravedad para obtener el peso, que pues finalmente pues es una fuerza que nos da 1.6 newtons. Y aquí tenemos otra fórmula que es K, la constante que ya habíamos dicho, que es igual a la fuerza entre X. Y pues ahora solo queda despejar la K en la fórmula de la ley de Hooke. Y pues básicamente sustituimos nuestros datos de la fórmula que tenemos, que F pues es la fuerza que ya la habíamos sacado, que es 1.96 newtons, y la X que ya la convertimos al sistema internacional que nos había dado 0.15 metros, y pues hacemos la conversión que pues es 1.96 entre 0.15, que nos da 13.06 newtons sobre metros. Bueno, ahora proseguiremos a explicar el tema 4.3, que es vigas con dos apoyos con carga en un punto. Y bueno, pues empecemos por definir qué es una viga. Y lo importante es saber que una viga es un elemento estructural que normalmente se coloca horizontalmente, esto porque vemos que es un poco alargada ya que su longitud predomina, pero no necesariamente se debe de poner o se coloca siempre en posición horizontal, sino que también en algunas ocasiones esta se coloca de manera inclinada. Puede ser apoyada y es apoyada en la mayoría de las ocasiones sobre pilares. Esos pilares, en la mayoría de los casos, recibe toda la carga que se le imprime a nuestras vigas. Nuestras vigas funcionan a flexión. Esa flexión, a su vez, provoca distintos tipos de fuerza, como lo son tensión, tracción y compresión. Aquí en esta diapositiva podemos ver nuestra viga. Hay distintos tipos de viga y distintas clasificaciones. Las clasificaciones no, son muy numerosas, ya que las vigas tienen un campo de aplicación grandísimo, llámese ingeniería civil, llámese arquitectura, llámese diseño estructural, y estas a su vez se dividen aún en todavía más clasificaciones, pero el día de hoy nos vamos a centrar en las más relacionadas a la física. En este caso son tres: vigas con cargas uniformes, vigas hiperestáticas y vigas voladizas o cantilever. Bueno, algunos ejemplos de vigas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vigas con perfiles metálicos. Es importante saber que también hay distintos materiales de los cuales se puede elaborar ya en lo real una viga. Vigas de madera apoyadas sobre ménsulas. Podemos ver mucho en las estructuras las vigas, y es que las vigas son buenas trabajando con las fuerzas y permiten liberar algún tipo de tensiones. Vemos algunos diferentes tipos de perfiles metálicos empleados en vigas. Tenemos la famosa viga en H y otros tipos de perfiles muy usados en la ingeniería industrial.
las vigas de madera, las comunes, que podemos encontrar inclusive en las casas, vigas fabricadas de hormigón prensado y vigas de celosía. Inclusive en nuestra universidad podemos ver día a día una viga, que es la que se encuentra en la mayoría de los salones, de un costado a otro de los muros. Y como les había comentado, no solo tiene como aplicación el ir de un muro a otro muro, inclusive como vemos aquí, ayudados de la arquitectura y de la ingeniería civil, una viga puede llegar a ser toda una estructura completa que puede llegar a albergar a una familia o alguna institución, ya que por su buen diseño y su buena dispersión de fuerzas, nos permite liberar tensiones, inclusive en situaciones sísmicas. Obviamente debe de haber un grado de resistencia, pero ese grado de resistencia en algunos casos o en la mayoría de los casos es alto. Bueno, pues empecemos con nuestro primer tipo de viga y es nuestra viga con cargas uniformes. Este nombre se refiere más al tipo de cargas que nuestra viga recibe. Y en efecto, todas las fuerzas concentradas se determinan integrando la longitud de nuestra viga, que en este caso, como lo tenemos aquí en nuestra diapositiva, es del punto O al punto X, y esta fuerza impresa sobre nuestra viga se reparte a lo largo de toda la longitud de nuestra viga, es decir, que es constante. Bueno, la integral equivale a la línea de influencia sobre nuestra viga. En general, es causada una carga uniforme. Es decir, que no importa el punto sobre el que se ejerza, se debería de ejercer una carga uniforme de igual manera en todos los puntos de la viga. Bueno, ahora vamos con las vigas hiperestáticas, y estas son un poco más complejas debido a que hay varios tipos de hiperestaticidad. Por ejemplo, hay una que es interna, que es aquella que se da cuando no es posible determinar los esfuerzos internos, y es que algo que es importante saber y conocer acerca de este tipo de vigas es que tiene más reacciones que ecuaciones estáticas, y por ello quiere decir que hay más incógnitas que ecuaciones, lo que a su vez hace más difícil trabajar con este tipo de vigas. Son vigas usadas mucho en estructuras como puentes, y también hay otro tipo de hiperelasticidad, como es la externa, que se da cuando no es posible conocer las fuerzas de reacción entre la estructura y el suelo. Y finalmente hay una combinación de ambas, la cual mencioné con anterioridad, y es que se produce cuando las dos condiciones se presentan de manera simultánea. Es decir, que no es posible conocer las fuerzas de reacción de la estructura y el suelo, y las fuerzas y esfuerzos internos de nuestra viga. Aquí vemos una estructura hiperestática, que es un puente. Son obras de la ingeniería, pero a su vez son obras muy, muy demandantes y que demandan un estudio tanto de campo como de fuerzas y tensiones a soportar, muy, muy complejas. Aquí vemos otro. Y un claro ejemplo de este tipo de vigas es el Golden Gate, el puente que se encuentra en San Francisco, Estados Unidos. Un ícono no solo de la arquitectura y de la ingeniería, sino de un país entero. Bueno, y por último vamos a ver las vigas en cantilever, vigas en voladizo. Estas vigas permiten el movimiento nada más en un cierto punto de nuestra viga. Como lo vemos en la imagen que se nos presenta en la diapositiva, esta viga está fija a un punto en alguno de sus extremos, lo que inhabilita el movimiento hasta cierto punto en nuestra viga. Bueno, y ahora vamos a ver unos ejemplos de un cálculo de los diferentes tipos de vigas. ¿Esto por qué? Porque se trabaja de manera distinta.
Bueno, pues yo aquí tengo unos pasos, esos son pasos que yo mecanicé y la verdad se me hace más fácil hacerlo de esa manera los ejercicios, porque es importante saber que cada ejercicio, dependiendo del tipo de viga, se resuelve de manera diferente. Empecemos con un ejercicio de carga uniforme. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es determinar las reacciones cortantes y sus momentos también, así como elaborar sus diagramas. Los diagramas nos son de muchísima ayuda para tener un mayor entendimiento de lo que estamos haciendo. Bueno, pues aquí tenemos que una viga apoyada en dos extremos con una carga uniforme, que en este caso los dos extremos es RA y RB. Mi carga uniforme son los 1900 kilogramos que se le está ejerciendo. Y lo primero que tenemos que hacer es determinar la carga puntual. En este caso, la carga puntual será ejercida al centro de nuestra viga. Bueno, pues realizamos una ecuación con los datos. Es importante tener una buena interpretación de nuestros datos. Los datos siempre se nos van a mostrar desde un inicio, pero es importante saber interpretarles. Bueno, mi primer resultante, que en este caso lo voy a hacer respecto al momento B, después de desarrollar este procedimiento que vemos aquí, en el que se multiplica la distancia de mi viga por la fuerza que se ejerce sobre ella, y posteriormente se le suma la fuerza de mi apoyo A multiplicada por 0. ¿Esto por qué? Porque está en la distancia 0. Si lo tomamos de izquierda a derecha, mi fuerza A está pues en el origen, se podría decir, en el 0, más 12.160, que es la multiplicación que previamente sacamos, por 3.2. ¿Esto por qué? Porque como dije anteriormente, la fuerza se va a ejercer sobre la mitad de mi viga, menos el punto B por 6.4, ya que se tiene que recorrer una distancia de 6.4 metros para llegar a mi fuerza B. Esto es igual a 0, y al hacer el cálculo e ir sustituyendo y pasando solamente valores de un lado al otro de la igualdad, tengo que mi primer resultante en B es de 6.080 kilogramos. Algo que es importante saber en este tipo de ejercicios es que la misma resultante que me dé en B me la tiene que dar en A, ya que, como lo dijimos desde un principio, son cargas uniformes, y en la mayoría de los casos la misma carga que se ejerce en un punto es la que se ejerce en otros puntos de nuestra viga. Y bueno, ahora vamos a sacar nuestro resultante A, que sería en este caso nuestro segundo resultante. ¿Y cómo se hace? Pues sabemos que nuestra resultante mayor, nuestra resultante global, es de 12.160. Entonces, indicamos que la suma de mi resultante en A y de mi resultante en B es de 12.160. Entonces, una vez ya conociendo el valor de mi resultante en B, pues a ese resultante global se lo puedo restar y saber cuánto vale mi resultante A, que en este caso es lo mismo. Ahora, se traza su diagrama de cortantes, es este diagrama que podemos ver aquí con dos triángulos, y para calcular el diagrama de momento, tenemos que calcular estas áreas que tenemos aquí, que es el área 1 y el área 2. Y es importante tomar en cuenta la altura del triángulo entre la carga uniforme, que es lo que me va a dar mi área, dándome a la vez, aquí como lo tenemos, mi primer área, que es de 9.728 kilogramos metro, y mi segunda área, que es lo mismo, solamente que en negativo. ¿Esto por qué? Porque se está trabajando al lado contrario y por ende el signo es contrario. Lo que nos da una diferencia, hablando de valor absoluto, de 0. Y por último, tengo que hacer mi diagrama de momentos utilizando una curva con un punto máximo en el que me dice que 9.728 kilogramos es mi momento máximo de mi viga. Y está resuelto ese ejercicio. Ahora vamos a ver el cálculo de una viga hiperestática. Estos cálculos, por la naturaleza del tipo de viga, es más complejo, ya que al tener más incógnitas que ecuaciones, se complica bastante. Pero vamos a tratar de hacerlo de una forma fácil y entendible para todos.
Bueno, tenemos una viga con una carga triangular, la cual podemos observar aquí, y otra puntual, que es la que tenemos en medio, que tiene un apoyo fijo que genera dos reacciones, una vertical y una horizontal, que son estas que tenemos aquí. A su vez, en mi punto C genera una reacción vertical y en mi punto B genera también a su vez una reacción vertical. Es importante tomar esto en cuenta porque al final debemos de interpretarlo y debemos de utilizarlo para generar nuestras ecuaciones. Bueno, pues como solo tenemos 3 ecuaciones y tenemos aquí cuatro resultantes, haremos la suma de 2 vigas retirando el mismo apoyo en cada una de ellas. En este caso, nuestro apoyo C, que es el que tenemos en medio. Bueno, empezamos a retirar nuestro apoyo en C y sacamos, para facilitarnos el trabajo, un factor en común. En este caso vamos a sacar RC o nuestra resultante en C para tener un factor común. Y ahora aplicamos las leyes de momento flector de nuestra viga 1. Es importante separarlo por viga y a la vez, en su momento dado, sumarlo con el procedimiento indicado. Y tenemos nuestro momento flexor de la viga 1, de A a C y de C a B. Y nos da un total de 2 tercios de x cúbica menos 10x cuadrada más 155 tercios de x kilonewton metro. Es importante en estos casos también entender las magnitudes con las que se hablan, porque muchas veces se nos piden un cierto tipo de magnitud y se tiene que realizar en alguna parte del proceso algún tipo de conversión. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, y ahora sacamos nuestra resultante en nuestra viga número 2. Recordemos que retiramos el mismo resultante en los dos casos. Y realizo mi balance estático, esto con los datos obtenidos desde acá arriba, en nuestras leyes del momento deflector de la viga 1 y de mi viga 2, y realizamos el balance estático, dándonos un total de 0. Y la reacción del apoyo RC, como lo vemos, es una constante más adelante, que es acá. Aquí la podemos ver. Esto nos va a facilitar bastante el trabajo y ahora pues se va a multiplicar la viga 2 por sí misma, como lo tenemos aquí. La viga 2 se multiplica por sí misma y se trabaja con este 1000 de aquí, con este numerador. ¿Esto por qué? Porque estamos trabajando con kilonewtons metro y con newtons metro. Entonces es importante en algún punto realizar una conversión. Una vez se realiza todo este proceso de integración y se pasa de kilonewtons a newtons, tenemos nuestro momento resultante en nuestro tramo de AC y de BAC. Es importante en este tipo de casos dividir nuestras vigas en pequeños tramos, esto para hacernos más fácil el trabajo. Y por último, viene nuestro ejercicio de viga en voladizo o viga en cantilever. Bueno, pues esta parte de acá, nuestro extremo izquierdo, está fijo en un muro y se desea calcular los esfuerzos internos de nuestra viga en voladizo. Pues empezamos por identificar nuestros datos. Se nos dice que la carga ejercida es de 102 newtons metro, que es el peso en sí de la viga, y nos dice aquí que también se está ejerciendo una carga acá de una pesa de 20 kilogramos que ejerce a su vez una fuerza de 196.2 newtons. Bueno, esta carga a la vez produce dos reacciones, una vertical, que es la que tenemos aquí de 400.2 newtons, y otra en sentido antihorario de 596.4 newtons metro. Es importante tomar en cuenta el criterio de los signos porque las ecuaciones que vamos a obtener dependen en gran medida de cómo interpretemos los signos. Bueno, pues empezamos con el tramo de B a A y es importante evaluar en los dos extremos. Se nos dice que la longitud de nuestra viga es de 2 metros, entonces
en un punto, en mi punto A, va a ser 0 y en mi otro punto van a ser 2 metros. Y tenemos que trabajar con nuestros momentos que se nos indica que están siendo ejercidos sobre nuestra viga. Entonces, nuestra primera ecuación para este tramo nos queda de 196.2 más 102x y solo es cuestión de sustituir nuestra x, dependiendo de 0 o 2, que sea el inicio o el final de nuestra viga, para obtener el cortante. En este caso vamos a obtener primero el cortante y después vamos a tener el momento flector. Entonces, ya después de una vez de realizado el procedimiento, tenemos que mi momento cortante para cuando x es igual a 0 es de 196.2 newtons y mi momento cortante cuando x es 2 es de 400.2 newtons. Y ahora obtenemos nuestra ecuación para nuestro momento flexor, que es importante tener en cuenta el criterio de signos, dado que aquí nos arroja menos 196.2x menos 102x por un medio de x. Igual, es cuestión meramente de sustitución, dándome un momento flector cuando x es igual a 0 de 0 newtons metro y cuando x es igual a 2 de menos 596.4 newtons metro. Para hacer más fácil esto y la interpretación de estos datos, es importante tener un diagrama de esfuerzos internos, tanto de mi cortante como de mi flector, en el que voy identificando los datos y en qué parte se deben de poner, ya que las distancias negativas es preferible y así se indica, se deben de colocar en la parte superior. Bueno, pues esto fue todo de mi parte y seguimos continuando con los demás temas. Bueno, pues ahora vamos a continuar con el tema de clasificación de las columnas. Primero que nada, vamos a definir lo que es una columna. Una columna es un elemento axial sometido a una compresión. Axial nosotros lo definimos como cualquier objeto que está relativo a un eje, lo bastante delgado respecto de su longitud. Pero aquí hay que tener en cuenta de que si a una columna se le aplica ya sea un peso o una carga, puede ser de que su flexión lateral o su pandeo se rompa. El pandeo es un fenómeno llamado inestabilidad elástica que se manifiesta en desplazamientos transversales del objeto. Esto quiere decir que la columna puede sufrir deformaciones ante una carga mucho menor que la necesaria para romperlo por aplastamiento. Por otro lado, regularmente se considera que un elemento de compresión es una columna si su longitud es más de 10 veces su dimensión transversal menor o su misma área, ya que no existe un límite establecido. Bueno, ahora hablando de la clasificación, normalmente las columnas se dividen en dos grupos que son las largas y las intermedias. En algunas veces se da el caso de que las columnas cortas entran como el tercer grupo, pero bueno, eso ya lo veremos a continuación en sus clasificaciones. También tenemos otros tipos de columnas que son las de longitud intermedia, las de carga excéntrica, las columnas cortas con carga excéntrica y las columnas con varios tipos de soporte. Bueno, ahora hablando aquí de las columnas largas, cortas e intermedias, pues aquí las tenemos. Primero comenzamos con las columnas cortas. Aquí en estas no se produce ni se genera ningún tipo de pandeo, ya que su estructura pues no lo permite, ya que son bastantes pequeñas. Es por eso que a veces este tipo de columnas no entran como un grupo como tal. También tenemos las columnas intermedias, que aquí bueno, el pandeo va incrementando un poco más, ya que se generan pequeños o ligeros movimientos tanto en el eje X como en el eje Y, pero aquí la ecuación de Euler todavía no se requiere, ya que los movimientos no son de un grado mayor. Y finalmente tenemos las columnas largas, que aquí pues bueno, prácticamente el pandeo es bastante notorio y aquí la ecuación de Euler pues es requerida,
para ver el comportamiento de estas columnas. Bueno, ahora hablando de la fórmula de Euler, esta fórmula se utiliza solamente para las columnas largas y siempre en la última carga. Esto quiere decir que es en el momento justo del colapso de la columna cuando ocurre. Esta fórmula fue publicada en 1757 por Leonardo Euler, un matemático suizo. También se debe suponer que el material que está hecha la columna se comporta de manera elástica, es decir, se aplica la ley de Hooke y los esfuerzos son inferiores al límite de proporcionalidad del material, que bueno, a continuación veremos un ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos el ejercicio que nos dice hallar la longitud mínima L de una columna con extremos articulados que tenga un área transversal de 5 centímetros por 7.5 centímetros y para la cual se aplique la fórmula de Euler para columnas elásticas. Supóngase que E es igual a 2 por 10 a la 5 megapascal y que el límite de proporcionalidad es 2.8 por 10 a la 2 megapascal. El momento de inercia mínimo de la sección transversal es momento de inercia mínimo es igual a 7.5 por 5 a la 3 sobre 12, que eso nos dará 78.125 centímetros a la cuarta. En consecuencia tenemos que R es igual a R mínima, que va a ser igual a la raíz del momento de inercia mínimo sobre A. Esto sería igual a H sobre la raíz de 12. Esto va a ser igual a la raíz de nuestro resultado, que es 78.125 entre el área transversal, que es 7.55, es igual a nuestra otra parte del área transversal, que son 5, sobre la raíz de 12, igual a 1. Luego, utilizando la ecuación de la desviación estándar de C, va a ser igual a pi al cuadrado por E sobre el límite de proporcionalidad. Y tenemos que despejar la relación LR, que es nuestro límite de proporcionalidad. Y nuestra fórmula nos quedará así: límite de proporcionalidad es igual a pi al cuadrado por E sobre la desviación estándar de C, y sustituyendo los valores nos quedará pi al cuadrado por 10 a la 5 sobre 2.8 por 10 a la 2, y esto nos dará un resultado de 7050. Es decir, que nuestro límite de proporcionalidad nos dará 84 y nuestra L será 84 por 1.44, y que esto nos dará 121 centímetros. Así que por lo tanto, si esta columna tuviera 121 centímetros o más de longitud, se pandearía elásticamente, ya que para tales dimensiones de la columna, la tensión crítica en pandeo no excede al límite de proporcionalidad del material.